Vamos a considerar ahora la tercera fuente, que en este caso, siguiendo el orden, sería la fuente de corriente de 11.32 cis de 45. Todas las demás fuentes se tienen que igualar a cero, entonces esta fuente de voltaje se va a sustituir por un cortocircuito al igualarla a cero. Esta fuente de corriente ahora va a ser un circuito abierto al igualarla a cero. Tenemos esta fuente de voltaje que va a ser un cortocircuito al igualarla a cero y esta fuente de voltaje que va a ser un cortocircuito al igualarla a cero. Ahora lo que vamos a calcular es el voltaje que nos va a proporcionar, el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente. Vamos con la tercera fuente, que va a ser la fuente de corriente, que ya he comentado que no voy a trabajar con el número complejo en forma polar, sino con el número complejo en forma rectangular. Tenemos nuevamente, observando el circuito que quedó, se puede ver que tenemos una rama que está formado por 1, 2, 3, 4 y 5 elementos que son impedancias en serie, se pueden reducir sumando. Otra rama que forma 10 y menos 20i que están en serie, y una tercera rama que está formado por todos estos elementos que sería 3 menos 10i, 40i y 5 que están en serie, y los puedo reducir sumándolos. Entonces, como tenemos el siguiente circuito, tenemos la tercera fuente. Como tenemos una fuente de corriente y ramas en paralelo, vamos a aplicar nuevamente un divisor de corriente, pero hay que establecer las corrientes de cada una de las ramas. Recuerden que esos sentidos no son arbitrarios, que nos los proporciona la fuente. ¿Por qué? Porque la corriente de la fuente va hacia arriba, va a llegar a este punto, una se va a ir hacia acá, llegando a este punto una trayectoria va hacia abajo, que le voy a llamar I2. La otra en este punto va hacia la izquierda, hacia abajo, y luego hacia la derecha para volver a llegar a este punto, sumarse y llegar a este punto y sumarse con la otra corriente. A esta le vamos a llamar ISO índice 1. Y la tercera rama, que la corriente va a circular hacia la derecha, hacia abajo y luego hacia la izquierda para llegar a este punto, sumarse la corriente 3 más la corriente 2 más la corriente 1, debe de ser el valor de la fuente de corriente. Entonces a esa le vamos a llamar I3. Como queremos el voltaje entre los puntos A y B, que es donde está mi elemento de 40i o mi bobina o mi inductor, la corriente que circula en ese elemento es I3. Como yo quiero el voltaje de A hacia B y la corriente que me proporciona la fuente va de A hacia B, ese voltaje se va a quedar positivo y lo vamos a seguir obteniendo en este caso como el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente va a ser igual a 40i por el valor de la corriente que circula en él, que es I3. De nuevo vamos a aplicar divisor de corriente para calcular I3. Ya sabemos que todo divisor de corriente es una división. Escribimos nuestra línea de división y en el numerador va siempre la fuente de excitación, que ahora vale 8 más 8i, por la impedancia total, que recuerden que al tener más de dos ramas de impedancias conectadas en paralelo, sería aplicar el inverso de la suma de los inversos. Entonces escribimos 1 sobre lo que vale la primera rama, que es donde está I1, que va a ser 10 menos 10i menos 5i más 7 más 3 más 15i, nos va a quedar 10 más 20i. Más 1 entre lo que vale la segunda rama, que es donde está I2, y sería 10 menos 20i. Más 1 sobre lo que vale la tercera rama, que me queda de sumar a 3 menos 10i, 40i, y 5, que sería 5 más 30i. Es decir, el numerador es la fuente de excitación por la impedancia total de los elementos conectados en paralelo entre el valor de la impedancia de la rama donde deseo conocer la corriente. La rama donde deseamos conocer la corriente es toda la rama donde circula I3, y entonces la impedancia o el valor de esa rama pues, es 5 más 30i. Realizando operaciones nos queda 6.66.667 amperes. Entonces podemos decir que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente va a ser igual a 40i por I3, esto es 40i por 6.66.667, y el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercera fuente va a ser igual a 266.6.668 volts. Nos faltarían dos fuentes más, porque recuerden que el circuito está formado por 5 fuentes y nos falta el de la fuente 4 y el de la fuente 5.